Buenos días niñas, buenos días niños, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase de matemáticas y como tema tenemos expresión decimal de fracciones, ¿sí? Para ello nosotros vamos a ver qué es una fracción decimal. Una fracción decimal es aquella que tiene como denominador el 10, el 100 o el 1000. Si ustedes ven fracciones que tengan como denominador el 10, el 100 y el 1000, se tratan de fracciones decimales. En este caso tengo 3 ejemplos y vamos a leerlos. Aquí tengo 8 décimos. Cuando el denominador es 10 se lee décimos. ¿Sí? Vamos con el segundo. Tengo 46 centésimos. Cuando el denominador es 100 se lee centésimos. 678 milésimos. Cuando el denominador es 1000 se lee milésimos. ¿Sí? Así que, como les decía, una fracción decimal es aquella que tiene como denominador el 10, el 100 o el 1000. Continuemos. En cambio, un número decimal es aquella que resulta de la división de una fracción decimal. Les recuerdo que toda fracción indica división, así que si nosotros dividimos el numerador para el denominador, vamos a obtener un número decimal, siempre y cuando este sea una fracción decimal, ¿sí? Muy bien, en este caso yo tengo aquí una fracción decimal, tengo 8 décimos, y si yo divido 8 dividido para 10, la respuesta es 8 décimos. Se lee igual, el número decimal se lee igualito. Aquí como fracción tengo 8 décimos y como número decimal también se lee 8 décimos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo puedo obtener? Fácilmente, sin necesidad de utilizar la tecnología o hacer largos procesos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, me voy a fijar cuántos ceros tiene el denominador. En este caso, el denominador tiene un 0, ¿no es cierto? Este 0 me va a indicar cuántos números decimales van a ir después de la coma, ¿sí? Todos los números decimales, chicos y chicas, van después de la coma. Entonces, si acá tengo un 0, acá voy a tener un decimal. Listo. Por eso, por ejemplo, aquí como solamente tengo el 8 va a pasar acá después de la coma, ¿sí? El 8 va a pasar después de la coma porque solamente tengo un decimal. Así que va a pasar a ocupar el lugar del 0. Voy a escribir el 8. ¿Sí? Entonces, si yo de igual manera divido 8 dividido para 10, la respuesta me sale 8 décimos. Pero como les dije, un pequeño truco es fijarse en cuántos ceros tiene el denominador y poner la misma cantidad de cifras después de la coma decimal. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Tengo 58 milésimos. En este caso, ¿cuántos ceros tiene el denominador? Tiene 3. 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 3 decimales después de la coma decimal. Pero yo acá en el numerador solamente tengo 2 números. Obviamente estos números van a pasar a la respuesta. Pero ¿qué hago con el 0 que me falta? Ese 0 va a pasar acá para cubrir el espacio del otro decimal que nos falta, ¿sí? Entonces, mire, escribo el 58, pongo otro 0 para que me ayude a igualar los 3 ceros que tiene el denominador, pongo la coma decimal y el 0 de la parte entera. A continuación les voy a mostrar los ejemplos en el pizarrón para que ustedes me puedan entender mejor. Muy bien chicos, vamos a leer esta fracción. Tengo 46 centésimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les decía, me fijo cuántos ceros tiene el denominador. En este caso tiene 2. ¿Qué quiere decir? Que va a ir también 2 números decimales después de la coma, ¿sí? Entonces, también me fijo en cuántos números tiene el numerador. En este caso tiene 2. Entonces, ya hay una igualdad. Si tengo 2 cifras en el numerador y 2 ceros en el denominador, ya hay una igualdad, ¿no es cierto? Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Escribo el 0, siempre la coma decimal, y paso el 46 a la respuesta o al número decimal. Y listo.
Sí, aquí no tengo que igualar con ceros porque ya hay una igualdad de cifras, ¿no es cierto? Tengo 2 ceros y tengo 2 decimales, entonces ya hay una igualdad de cifras. La respuesta sería, o se lee 46 centésimos, al igual que la fracción decimal. El número decimal se lee igualito. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tengo 245 centésimos. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a fijarme en la cantidad de ceros que tiene el denominador. En este caso tiene 2 ceros. Y luego me voy al numerador a contar cuántas cifras tiene el numerador. En este caso tiene 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí, chicos? Aquí este número va a ir a la parte entera. ¿Sí? Entonces, el 2 va a ir a la parte entera y luego sigue la coma decimal. Y el 45 ocuparía las cifras a igualar las cifras de los ceros que tengo en el denominador. ¿Sí? Entonces, sería aquí la igualdad, ¿no es cierto? Como tengo aquí 2 ceros, acá voy a tener también 2 decimales. Por eso, el número que me sobra va a pasar a la parte entera, ¿qué quiere decir? Antes de la coma decimal. ¿Sí? Entonces, este es un pequeño truco para evitarnos dividir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice aquí? Fijarme en cuántos ceros tiene el denominador para saber cuántas cifras decimales va a tener la respuesta. Si es que a mí me sobran cantidades o me sobran números, me sobran cifras, pasaría a la parte entera. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Listo. Aquí tengo 56 décimos. Ya, me fijo en cuántos ceros tiene el denominador. En este caso tiene 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también voy a tener una cifra decimal en la respuesta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Acá yo tengo 2 números en el numerador y solo uno va a ir a la parte decimal y el otro va a ir a la parte entera. Y vamos a escribir 5 enteros, la coma decimal, y el 6 ocuparía el lugar del 0. ¿Sí? Entonces, aquí se cumple, igualé, ¿no es cierto? Si tengo un 0 en el denominador, voy a tener una cifra decimal. Ahora acá, tengo 8 milésimos. ¿Cuántos ceros tengo aquí? 1, 2 y 3, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 3 cifras decimales, pero en el numerador yo solamente tengo una cifra, ¿no es cierto? Así que, ¿qué va a hacer? Voy a pasar el 8 y los ceros van a pasar también acá, ¿sí? Pero para la izquierda. Entonces sería así. Ya igualé, ¿no es cierto? 1, 2, 3, la coma. Y acá iría el 0 de la parte entera. Y listo. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Vamos con un último ejemplo. Aquí tengo 245 centésimos, entonces este número va a pasar, ¿no es cierto? Más rápido sería 245, pasa. Tengo 2 ceros en el denominador, entonces quiere decir que yo voy a tener 2 decimales, ¿verdad? Entonces cuento de derecha a izquierda, 1, 2 y ubico la coma decimal. Y nada más, eso es más rápido todavía, ¿no es cierto? Eso es todo, chicos, lo que tengo que hacer. Continuemos. De igual manera vamos a tomar en cuenta que un número decimal está conformado de la siguiente manera, ¿sí? El número que va antes de la coma se llama la parte entera. Por eso, si yo aquí tengo un número que pase de 0, se lee, por ejemplo, un entero, 2 enteros, 3 enteros, etcétera, etcétera. En este caso, 4 enteros. Pero si aquí tengo el 0, no es necesario leerlo. No puedo decir 0 enteros porque el 0 no tiene ningún valor. Así que solamente es a partir del 1 hacia adelante que yo leo ya con la palabra enteros. ¿Sí? Luego, después de la parte entera viene la
coma decimal. Siempre un número decimal tiene que tener la coma decimal. Y la siguiente parte es la parte decimal. ¿Sí? La parte decimal de los décimos, los centésimos y los milésimos. Esa es la parte decimal, la que va después de la coma. Y cada cual tiene su valor posicional. Y ya vamos a verlo. Miren, aquí está el valor posicional. Tengo este ejemplo, 45 décimos. Ya la he dividido y la respuesta es 4 enteros con 5 décimos. Lo ubico en la tabla de valor posicional. Miren, en esta parte tengo la parte entera de unidades, decenas y centenas. Tengo la coma decimal que también tiene su lugar posicional. Y acá es la parte decimal de los décimos. La D minúscula representa los décimos. La C de casa representa los centésimos y la M minúscula representa los milésimos. ¿Sí? No se vayan a confundir. Unidad, decena, centena, décimos, centésimos, milésimos. En este caso, aquí tengo en las unidades del 4, ¿no es cierto? El 4, la coma decimal y el 5, que ocupa el primer lugar de los decimales y se lee, está en el lugar de los décimos, por eso se lee 4 enteros con 5 décimos. Si acá tuviera otro número sería centésimos y si acá tuviera otro número serían milésimos, ¿sí? Dependiendo el valor que ocupen dentro de cada número. ¿Cómo se lee esta cantidad? Se lee 4 enteros, 5 décimos. Eso es, chicos. Muy bien, aquí está su tarea para la casa. Van a pasar la materia en el cuaderno. Por favor, les pido que pongan la fecha y también su nombre al final de cada hoja, ¿sí? Y también van a convertir las siguientes fracciones decimales en números decimales y también van a escribir cómo se lee, ¿sí? Así como lo hice en el ejemplo de acá, cómo se lee. Y también van a resolver las actividades de la página 187. Esa es su tarea para la siguiente clase, queridos chicos. Que Dios les bendiga, un lindo día, sigamos orando por nuestro país, por nosotros mismos y confiando en Dios. Lindo día.